parte del plan y del propósito de vida que tenemos nosotros es exactamente llevar luz donde se encuentra el momento difícil y complicado que está viviendo la ciudad. Necesitamos mejorar, necesitamos esperanza, necesitamos un ancla, y lo que necesitamos es que encontremos un camino con luz para poder salir adelante. Que en primer lugar el político debe de saber escuchar. Me parece que esa es la cualidad más relevante que debería de ejercer y de tener un político. Lo que esta ciudad requiere es un político de vocación, que mire por la sociedad, que comprenda y que le resuelva sus problemas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Tenemos un nuevo episodio de su programa Diálogos por Sinaloa, que a través de mucho tiempo hemos buscado darle voz a diversas expresiones, desde el conocimiento, desde la academia, desde el expertise en diversas materias que importan a Sinaloa y a nuestro país. Y en este episodio, de manera particular, me siento muy contenta, muy emocionada y muy agradecida de que Francisco Castel, pastor, mucho gusto, es un placer saludarte, esté acá con nosotros, que haya aceptado ser invitado en este episodio, para que nos compartas un poco desde tu óptica, en el caminar que has tenido en diversos estados, porque has pastoreado en diversas ciudades, ¿no? Del centro, del sur del país, y has estado por un buen tiempo también aquí en nuestro hermoso Sinaloa, que hoy pasa por un momento oscuro, pero que justo es cuando más debemos hacer un alto y reflexionar del no el por qué nos está pasando esto, sino el para qué y cómo todos podemos influir. Yo puedo describir la trayectoria académica y de servicio del pastor, pero me gustaría que seas tú quien le diga a quienes estén viendo este programa quién es Francisco Castel en todos los ámbitos. Bueno, un enorme gusto a todos los que nos están mirando a través de este programa Diálogos por Sinaloa. Es un enorme placer coincidir de nueva cuenta contigo, Paola, y es un enorme gusto la oportunidad que nos das de poder expresarnos. En primer lugar, Francisco, pues es una persona que tiene una misión en la vida y tiene una misión en esta ciudad: ayudar a las personas para que puedan sanar las relaciones consigo mismas, con las demás personas y con Dios, y que estén preparadas para trascender en paz y con bendición con todos. Esto es de inicio. Seguramente también para lograr esto debo decir que soy una persona que está casada felizmente con Sandra, que tenemos 3 hijos que ya son grandes. El más chico tiene 26 años, así es de que ellos están pues juntamente con nosotros ayudando de alguna manera para cumplir el propósito que tenemos en esta vida. Y estamos aquí sirviendo en esta ciudad ya para 6 años y nos da mucho gusto coincidir en este momento tan difícil, tan oscuro que está viviendo la ciudad, porque parte del plan y del propósito de vida que tenemos nosotros es exactamente llevar luz donde se encuentra el momento difícil y complicado que está viviendo la ciudad. Y es parte de lo que pudiera decir quién soy, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, yo soy ministro evangélico, soy pastor, y lo que hago básicamente es compartir con la verdad de Jesucristo, con la verdad del Evangelio, la oportunidad a las personas de reconciliarse y de poder llevar una vida en paz en esta tierra y prepararse para trascender en paz y reconciliados con Dios. Ese es un resumen básico de quién soy. Wow. Y bueno, pues insisto, siempre, pero más en estos momentos para todos debiera ser como nuestro sostén y el referente, ¿no? Para ello. Pero bueno, ¿cómo ves la realidad del Estado en Sinaloa? ¿Qué se aprecia desde tu óptica y desde tu iglesia? Mira, hay que analizarlo desde diferentes ángulos. Lo que está pasando en Sinaloa, básicamente yo pudiera resumirlo como que Sinaloa, que Culiacán se encuentra herido, que Culiacán se encuentra en un trauma social, que estamos viviendo
lo que algún sociólogo por ahí dijo, la anomía en esta ciudad, y que eso es parte de, como decía él, que cuando se pierden las estructuras básicas, el orden social, comienza la anomía en una ciudad. Y eso es lo que está viviendo exactamente, como dijo Durkheim, lo que estamos viviendo aquí en esta ciudad. Ya lo decía también otro sociólogo interesante, ¿verdad? Que es Bauman. Él decía de que estamos viviendo en una sociedad líquida, en donde los sólidos se han disipado, se han perdido. Y entonces en esta ciudad estamos viviendo que ya no hay estructuras sólidas, sino que todo está, como él decía, está fluido, y entonces las personas no hay en qué anclarse, no encuentran anclas. Y entonces son llevados como las olas del mar a un lado y a otro, y las personas se encuentran exactamente en ese trauma social, no, se encuentran heridos, y yo diría más bien, Paola, que nuestra sociedad, nuestro Culiacán, se encuentra de luto, porque no hay una familia en esta ciudad que no haya sentido el dolor de la pérdida de un padre, de una madre, de un hijo, de un amigo querido o de un conocido que nos hace falta en el barrio. Sin duda, lo que más adolece, lo que más vemos en esta ciudad como una radiografía social, espiritual, es que estamos de luto. Estamos bajo un trauma social. Estamos bajo un dolor incesante que no termina. Y esta sociedad se pregunta, ¿cuándo terminará? Sí. Y nosotros estamos aquí para tratar de dar una opinión y un abono a la sanidad de esta ciudad que tanta falta le hace. Y no solamente eso, pudiera decir o abonar diciendo que no solamente estamos perdiendo vidas, Paola, estamos perdiendo tranquilidad, confianza, y lo más terrible, la esperanza. Yo como pastor veo cómo han enfilado, y ustedes también lo han visto, familias que llegan a Durango, que se van a Guadalajara, que se fueron a Tijuana, que están en Mochis, que están en Estados Unidos, huyendo del temor que sienten por lo que pudiera pasarles o acontecerles. Y entonces estamos viendo una migración forzada. Y además eso causa dolor, deja mucha angustia en la ciudad, deja vacíos. Y los vacíos, lamentablemente, si no se llenan con lo bueno, si no se llenan con lo que es productivo, si no se llenan con lo que abona, entonces van a ser llenados por tristeza, por dolor, por cerrazón, por más violencia, y es algo que no lo necesitamos aquí en la ciudad. Necesitamos mejorar, necesitamos esperanza, necesitamos un ancla, y lo que necesitamos es que encontremos un camino con luz para poder salir adelante. Claro, qué importantes sus palabras y cuánta verdad en ellas. Es curioso porque de pronto a mí me hacen comentarios de, oye, peleas por nosotros. Yo no peleo, defiendo, lucho porque, como bien dice, me transmiten esa angustia, esa tristeza en la que hoy las y los sinaloenses estamos sumidos, atrapados. Por más positivos y dicharacheros y alegres que es nuestra naturaleza como sinaloenses ser, es imposible no empatizar con el dolor de las personas, ya sea como bien lo dices, porque han perdido a alguien, porque se han tenido que ir, o porque han perdido algo, sus negocios, el empleo, y sobre todo esa zozobra de no saber si sales a la calle y regresas y puedes ver a tus seres queridos,
o puedes estar para ellos. Entonces es complejo, pero justo pues también esa fortaleza de buscar con amor recuperar eso que éramos para ser mejores, no por cómo estábamos, porque no era un mundo maravilloso el que teníamos, sin lugar a dudas, pero nunca jamás, nunca, aun con todo el estigma que pueda haber sobre nuestra tierra, nunca como esto que tenemos más de 20 meses ya sumidos, ¿no? Y en ese sentido, Pastor, ¿cómo crees que debieran ser los políticos, los representantes que ostentan una posición de poder, ya sea en el gobierno o en las cámaras de representación, los cabildos, en el Congreso? Pues quizás no soy la persona con el expertise necesario para poder decir qué debería ser un político. Sin embargo, pudiera decir que en primer lugar el político debe de saber escuchar. Me parece que esa es la cualidad más relevante que debería de ejercer y de tener un político. Porque el político se debe a la gente. Aristóteles dijo que el hombre es un ser político en el sentido de Aristóteles, que nos debemos a la polis, que nos debemos a la sociedad. Y en ese sentido es necesario que la primera cualidad que debería tener un político precisamente es escuchar. Y no solamente escuchar, sino como dicen los comunicólogos, escuchar activamente. Porque ese escuchar nos produce o nos remite al proceso de la empatía. Entonces, escuchar activamente debería ser en un político la oportunidad de empatizar. Y en ese empatizar se trata de comprender al sinaloense, de comprender al culichi, de comprender qué le duele, qué siente, qué sufre, qué necesita. Porque no se trata de un político en el cual tenga una etiqueta que la mayoría de las personas pueden ponerle a un político, y que no voy a hablar de ello porque nos merecen todo el respeto. Sin embargo, sí pudiera señalar que debe aprender a escuchar, debe escuchar activamente, debe empatizar, es decir, ponerse en los pies del ciudadano de a pie, del ciudadano que sufre, del que está en la calle ganándose los 100 pesos para poder comer, y cómo se sufre para comprar un kilo de tortilla, de poder comprar tomate, de poder comprar un chile, y de poder decir, a ver si esta semana puedo comerme un aguachile. Sí. Cuando el político no comprende lo que sufre la persona de a pie para hacerse un aguachile en la semana, significa que ese político está descontextualizado. Y muchas ocasiones se les señala al político que nomás llega a la colonia o al lugar cuando está en campaña. Y no es una crítica que yo estoy haciendo en este momento, sino que es lo que se escucha. La constante. Es la constante. Y me parece que el político debe de saber eso. Y la tercera cosa, si puedo decir que la primera es escuchar, la segunda empatizar, la tercera es resolver problemas. Porque el político está para eso, para resolución de los problemas de la polis. Porque para eso ha sido llamado. Sabemos que hay políticos con dos orígenes: el político de vocación y el político porque llegó, porque alguien lo invitó sin saber a dónde iba, sin tener en su corazón. O de tómbola que se... Llegó por tómbola, llegó de ocasión. Pero lo que esta ciudad requiere es un político de vocación, que mire por la sociedad, que Claro. comprenda y que le resuelva sus problemas. Y que luego entonces, en su cuarto lugar, me gustaría añadir que debe pensar el político de hoy no solamente en su trienio o en su sexenio. Debe de pensar en la sociedad. Fíjate, déjame acotar aquí, Paola, de que estamos viendo el fruto
de un proceso gradual de varios siglos, desde el siglo XVIII, del individualismo, ¿sí? de una filosofía de entender la vida basada en el individuo solamente, en el individualismo. Y cuando la sociedad cada vez más se va yendo hacia el costado o hacia un extremo del individualismo, comenzamos a ver frutos. Y el fruto del individualismo es que ya no miro yo a la sociedad como parte de mí, sino que es el otro con el cual yo me sirvo. Es el otro en el cual yo me subo en sus hombros y yo salgo o sobresalgo más de los demás. Es el otro en el cual es un mercado, en el cual yo le vendo, yo lo uso para yo hacerme rico. Y cuando un político llega a nuestro sistema con una visión individualista, entonces lo que tenemos como fruto es un hombre que no mira a la sociedad como algo a quien servir, sino de quién servirse. Y esos políticos en nuestra realidad mexicana no se necesitan, no se requieren. Hoy la sociedad requerimos políticos que verdaderamente tengan la esencia de servicio. Cuando el político precisamente vea en su corazón la esencia del servicio, entonces vamos a ver como resultado que les va a interesar las personas, que les van a escuchar, que van a empatizar y que luego les van a resolver sus problemas a largo plazo. No el trienio, no el sexenio, sino a largo plazo. Veamos en las próximas generaciones. Y debemos de ser políticos que piensen en la trascendencia de las generaciones. Pienso que, no sé qué más piensas, pero pienso que eso en el político, no soy experto, no soy experto para definir qué requiere un político, pero desde mi óptica, eso es lo que veo que claro, se necesita un político. Y esa es la más valiosa, no desde lo teórico que debieras asumir, sino como sociedad, como esa visión de tu iglesia, de quienes tú pastoreas, que esperarían que debiera de estar a la altura de las circunstancias con la responsabilidad que ostente pública cualquier persona que se desarrolle en la política, ¿no? Eso es sí, desde luego. Y es lo más valioso. ¿Y cómo crees que debe ser el futuro de la sociedad sinaloense? Mira, tenemos que comprender que primero hay que diagnosticar de manera correcta, porque no podemos tratar de dar o proponer soluciones si no hay un diagnóstico correcto. Totalmente de acuerdo. Entonces, me parece que los políticos, antes de crear soluciones mediáticas, a mí me parece que es necesario ya hacer un diagnóstico profundo y correcto. El diagnóstico o la solución, mejor dicho, de la problemática de Culiacán y de México no está en corto plazo. Como no está en corto plazo, significa también que no llegó de un día para otro. La violencia no solamente mata personas, sino que desgasta culturas. Claro. Y eso es interesante porque la violencia que vivimos no nació en las calles. Eso me gustaría establecer claramente. Nosotros la vemos en las calles, pero la violencia no nace en las calles. Hay que diagnosticar que la violencia comenzó en los hogares y la violencia comienza en los hogares. La violencia comienza con un padre hipermachista que golpea a su esposa y que el niño y la niña se atemorizan y que lloran en un rincón
y que se producen los traumas en ellos. Y ese niño que recibe la violencia de ese padre, o también, ¿por qué no decirlo?, de la madre, ¿verdad? Porque también hay madres muy violentas. Y cuando recibieron eso en su casa, el niño va a crecer con violencia. Luego para él la violencia le parece algo normal, porque lo normalizamos en el hogar. Ese niño cuando llega a la escuela se vuelve un niño o se vuelve un niño tímido o se vuelve un niño buleador, generador de violencia. Si se vuelve tímido, entonces le da armas a otro buleador. Si se vuelve buleador, entonces se vuelve el generador de violencia. En cualquiera de los casos, la violencia comienza en el hogar. Cuando una familia no se sustenta en valores, no se sustenta en principios, nosotros generamos los futuros profesionistas, políticos, doctores, comerciantes, vendedores en el hogar. Por tanto, la solución que nosotros vemos, no la vemos de corto plazo. Es verdad, yo veo la solución en dos vertientes. Una que están intentando hacer en Sinaloa, en donde la fuerza pública o la fuerza del Estado comienza a hacer su trabajo con estrategias que yo no las conozco, pero las podemos entender, ¿verdad? Todo lo que se hace de alguna manera, el poner cámaras, coordinarse, estar en las calles, estar en las colonias, estar más cercanos, responder atentamente a todo lo que hay, tratar de salvaguardar o evitar violencia. Esa es una parte. La entendemos y es necesaria. Pero si solamente el Estado se dedica a eso, la solución no está a nada de cerca. Necesitamos comenzar a trabajar en algo en que la sociedad ha perdido. A trabajar en el tejido social, comenzando desde la familia. Claro. Porque la familia es el recurso, la familia es el capital social estratégico. Si lo ves como política, la familia es el social capital, el capital estratégico que tiene una sociedad. Y si entonces, Paola, las legislaturas actuales y las pasadas y las futuras se dedican a crear, ¿sí?, política, a crear todo lo que leyes que ayuden a la familia, estarán dando en el clavo para la solución. Pero por el contrario, si están creando leyes, si están creando todo lo que crean en contra de la familia, de su fortaleza y su desarrollo, entonces estarán abonando a la violencia a largo plazo y no habrá nada que la detenga. Porque la violencia, a todos los amigos y a ti, Paola, comienza en los corazones de las personas. Y si la violencia comienza en los corazones y comienza en la familia, para que termine, la medicina debe de llegar ahí. Al origen donde inicia. Al origen donde inicia. Entonces debería de ser una solución al menos de manera general, en dos frentes. El que otorga el gobierno, las instituciones y todo, pero tendríamos que crear políticas con perspectiva de familia y no de género. Necesitamos políticas con perspectiva de familia. Esa es la postura de nosotros desde la fe. Aplaudimos el esfuerzo enorme que están haciendo las legislaturas para traer a todos una política de perspectiva de género, como si eso fuera algo nuevo o interesante, pero no, necesitamos fortalecer la familia entera, no solamente una persona de la familia, sino la familia entera.
Totalmente. En donde no solamente tengamos institutos de la mujer, sino también institutos que piensen en la familia entera. Alguien dice, ya está el DIF, sí, pero si así se tiene un instituto de la mujer, se tendría que tener un instituto que enseñe masculinidad. Por supuesto. Nos quejamos del machismo, pero no se le enseña al hombre a ser un verdadero hombre. Claro. Y pues estamos viviendo o estamos resintiendo aquello que estamos sembrando, porque lo que siembra se cosecha. Totalmente. Qué interesante, pastor, y ojalá para quienes han llegado hasta este momento del programa, pues nos dejen sus comentarios, sus opiniones, sus inquietudes, sus preguntas. El pastor Francisco Castel y nos ayudamos a estar pendientes de atenderlos. Si no se han suscrito al canal de YouTube, ahorita es el momento de seguir, de activar las notificaciones en la campanita y de compartirlo para que a la vez sus contactos puedan ver este episodio y escuchar desde la visión del pastor Francisco Castel respecto a lo que estamos hablando, y ojalá tengamos mucha audiencia porque haya parte 2, el siguiente, que continúe la entrevista. Y bueno, se nos ha ido como agua. La idea es cerrar con broche de oro, y la siguiente pregunta, pastor, desde su visión, ¿cómo cree que debiéramos relacionarnos en esta crisis entre ciudadanos y cómo debemos tratar al prójimo? En primer lugar, entender que somos seres sociales. Reitero acerca del individualismo. Estamos sufriendo una idea individualista, donde si yo gano, lo demás no me importa, o yo uso a los demás. Y la propuesta de nosotros es no ser así, sino tener una perspectiva de comunidad, comenzando con la familia. No se puede pensar ahorita en la sociedad si no se trabaja primero en la familia, porque la familia es la escuela emocional de la sociedad. La escuela emocional se encuentra en la familia. Si tenemos familias fuertes, familias con valores, tendremos personas que cuando salgan a la polis, que cuando salgan al trabajo, a la escuela y a todo lugar, entonces serán personas con una perspectiva de comunidad. Necesitamos perspectiva de comunidad. Somos seres, no somos seres que estamos solos, aislados, ¿sí? Sino somos seres de comunidad. Entonces me parece que tendremos que aceptar que como sociedad necesitamos, desde la perspectiva de Jesús, que dice que el primer mandamiento es amar a Dios y el segundo es amar al prójimo como a sí mismo. Y ese es un reto enorme que nos pone la ética de Jesús, ¿sí? La ética de Jesús es basada en las intenciones del corazón. Fíjate, la ética de Jesús se basa en las intenciones, ni siquiera en la conducta. Porque el gobierno a veces trata de modificar conductas, pero la ética de Jesús propone la intención del corazón. Fíjate qué interesante, Paola, porque a veces se pensaría, cuando se ve a la iglesia, se le ve como alguien que trata de corregir conductas, pero no, la ética de Jesús va más allá. La ética de Jesús va a la intención de tu corazón, porque del corazón salen las guerras, del corazón salen los malos deseos, del corazón salen las ganas de matar a otro, del corazón sale todo. Y lo que yo propongo es la ética de Jesús, es mirar la intención del corazón de los hombres. Y para que se logre eso, Paola, necesitamos nosotros otorgar la oportunidad a las familias de Culiacán de reconciliarse con la verdad del Evangelio. Nosotros vemos como respuesta que esta comunidad necesita exactamente la oportunidad de reconciliarse con Jesús. La oportunidad de reconciliarse entre padre e hijo, de reconciliarse entre esposos. Otro día hablaremos de divorcio, que es un tema maravilloso. Sí. Tenemos un problema gravísimo entre hombre y mujer. Si no aprendemos a reconciliarnos ahí, no puede
una persona reconciliarse en la sociedad. Si tú no te reconcilias con quien dices amar, ¿cómo puedes reconciliarte con la sociedad? No se puede. Vuelvo a lo mismo. El centro es la familia. Claro. ¿Qué tal? Pues bueno, vamos a ver las posturas, las opiniones que esto genera en ustedes. Es bien interesante, aleccionador y para mí una gran oportunidad, un gran honor poder escucharte y poder pues seguir conversando al respecto. Ojalá que quienes ven el programa pues les haya llegado estas palabras a su corazón, a su alma, a su conciencia y nos deje sembrado ahí esa semillita de amor y de esperanza que hoy tanta falta nos hace a todos, ¿no? Todos requerimos la semilla de la esperanza, la semilla del perdón y la semilla de la reconciliación. Pues así nos despedimos, amigas y amigos. Muchas gracias. Es un enorme placer. De nuevo, gracias por estar aquí, por acompañarnos, por compartirnos de tu visión, de tu expertise, de tu sentir. Y pues nos vemos en el siguiente episodio de Diálogos por Sinaloa. Dios los bendiga.